Hola, muy buenas. Como podrán ver, hoy no nos encontramos en el plató habitual de Taller de Salud, sino que nos hemos trasladado al Hospital Virgen de la Risaca de Murcia, donde se celebra la 7ª semana de los hábitos saludables. Por segundo año consecutivo, el programa y todo su equipo ha querido estar aquí para mostrar nuestro compromiso con los buenos hábitos de vida y la buena alimentación, dos objetivos principales que fomenta siempre Taller de Salud. Si les parece, pasamos dentro y comenzamos. Esta 7ª semana de los hábitos saludables está dedicada en esta ocasión a los alimentos ecológicos y también a los productos de la huerta murciana. Para ello vamos a hablar hoy aquí en Taller de Salud, vamos a contar con especialistas en la materia. Por un lado nos acompaña el doctor Juan Antonio Ortega, que es responsable de la Unidad Medioambiental de Pediatría de este hospital. Muy buenas. Hola, encantado de estar aquí con nosotros. Víctor, también nos acompaña Blas Marsilla, que es jefe de Seguridad Alimentaria de la Consejería de Sanidad y Consumo de la región de Murcia. Muy buenas. Buenos días. Y por supuesto están con nosotros los colaboradores habituales de Taller de Salud, el doctor Juan Madrid, que es endocrino de esta casa. Muy buenas. Hola, Víctor. Y también el doctor Manuel Molina Boix, que como saben es jefe de Medicina Interna. Sería bueno que empezáramos este programa diferenciando entre lo que son los productos ecológicos, de lo que son los productos naturales y, si quieren, pues también de los transgénicos. Pero bueno, esa sería la distinción que me gustaría que quedara clara en el inicio. Si puede comenzar usted, doctor Herrero. Alimentos ecológicos, biológicos u orgánicos, ¿no? Que es en el argot popular, como distintos nombres podemos identificarlo. Pues serían alimentos que en definitiva recuperarían mucho de los aspectos tradicionales, ¿no? De una forma de producir agricultura que hemos tenido durante siglos, y serían alimentos que tienen menos elementos indeseables, o intentar producirlos sin ellos, y más alimentos, voy a decir, deseables, ¿no? Y es en definitiva recuperar aspectos relacionados con el sabor, el olor, el aroma de los alimentos, que es algo muy importante, ¿no? Y pienso que es una iniciativa a estimular dentro de una comunidad con una fuerte producción agraria como la nuestra, el consumir este tipo de alimentos. Señor Marsilla, ¿sería como recuperar los alimentos de hace 40 años o...? No tiene por qué haber una identificación entre un alimento ecológico y un alimento, digamos, no genéticamente seleccionado. Ahora mismo hay un movimiento importante por parte de asociaciones agrarias para recuperar especies vegetales que teóricamente son las que nos vienen a todo a la memoria, el recuerdo del olor del melocotón, del albaricoque, cosas que mayoritariamente se han perdido, pero que no necesariamente tienen por qué ir asociadas a una forma de producir. Efectivamente, los alimentos ecológicos son alimentos que se producen con limitaciones en cuanto al uso de productos de síntesis, es decir, ni fertilizantes químicos, ni plaguicidas. Permiten otra serie de productos naturales, pero no productos de síntesis. Entonces, perfectamente se pueden producir alimentos biológicos. Un tomate que es la 5ª generación de una selección de tomates, que posiblemente no eche gusto a nada, esté precioso de vista, pero es ecológico. Es decir, que hay alimentos ecológicos que mi papel a lo mejor hoy va a ser un poco desmitificar el alimento ecológico, porque parece que cuando hablamos de alimento ecológico estamos demonizando o satanizando los alimentos generales como que son malos, como que están contaminados, como que pueden producir problemas, y todo en absoluto lo más alejado de la realidad. Bueno, de eso ahora profundizaremos. Doctor Madrid. Bueno, sin demonizar desde luego los alimentos tradicionales, sí que es evidente de que los alimentos ecológicos, como ha comentado Juan Antonio, sí tienen unas diferencias, no tienen plaguicidas, no se han utilizado abonos inorgánicos y no están modificados genéticamente. Eso si nos referimos a los alimentos de origen vegetal, porque los alimentos ecológicos de origen animal pues tienen además otras características. Se utiliza el libre pastoreo, no se utilizan antibióticos, no se utilizan hormonas y por supuesto están alimentados con alimentos vegetales ecológicos. Entonces sí que existen unas diferencias, o sea, en cuanto a lo que no tiene, que teóricamente pues podrían beneficiar un poquito la salud. Digo teóricamente porque los estudios tampoco terminan de confirmarlo. Y luego también es verdad que ¿qué es lo que tienen más los alimentos ecológicos que los tradicionales? Pues parece ser, no, eso sí está demostrado, que tienen una mayor concentración de vitaminas,
una mayor cantidad de antioxidantes, pero esto y más fibra, pero esto es debido a que tienen menos agua. Y al tener menos agua, pues tienen más vitaminas, porcentualmente más antioxidantes. Y luego, por último, decir que hay muchos alimentos que se llaman ecológicos que han sido elaborados y que para que un alimento ecológico, un alimento elaborado lleve la etiqueta de ecológico, el 95% de los ingredientes pues deben ser de un origen ecológico. Y luego profundizaremos un poco más porque hay estudios donde se ven que muchos alimentos ecológicos realmente no están libres al 100% de compuestos inorgánicos, como posteriormente hablaremos. Molina. Yo estoy más en la línea de Blas, porque tampoco es que parece que hay una distinción entre productos ecológicos saludables y productos no ecológicos no saludables, y eso es una falsedad, puesto que el estar exentos de fertilizantes, de pesticidas o de productos químicos no significa bondad, puesto que gracias al cultivo intensivo que permiten los fertilizantes, los abonos y todas estas cosas, puede alimentarse una población, porque nos ha tocado un aspecto aquí básico, que es la diferencia de precio. O sea, unos cuestan mucho más que otros de producir, entonces es digamos una falacia el considerar unos buenos y otros malos, pudiendo convivir ambos. Yo creo que el discurso del precio es un discurso que yo creo que para los que tenemos experiencia de intentar consumir productos ecológicos o biológicos, está totalmente desfasado, tanto en cuanto, mira, la mitad de los habitantes, la mitad de las familias de la región de Murcia se gastan a diario de 4 a 6 euros en tabaco. Hablar del precio, ¿no?, del incremento de precio que pueden suponer 3 o 4 euros a la semana, pues me parece un ejercicio constante de confusión en un mensaje claro, ¿no?, que es crear hábitos saludables en nuestras familias. Sí, pero la pregunta es, para que la gente que está en casa tome nota de esto, es decir, ¿recomendamos que compren alimentos ecológicos? Absolutamente. O normales? ¿Y cuáles son los beneficios? Absolutamente, es decir, la recomendación tiene que ser clara y yo viviré como un tremendo alegría y milagro que todos los consultorios de pediatría y de atención primaria seamos capaces de distribuir la lista de productores o distribuidores del Consejo Regulador, muy bueno, por cierto, de nuestra comunidad autónoma, de productos ecológicos. Fíjate si son buenos, que nosotros siempre, la salud, yo digo que son de las cosas que se valoran cuando se pierden, ¿no? Y el doctor Molina Boix nos decía que faltan evidencias. Sí, que falten evidencias no quiere decir que no las haya. Lo que sí está claro es que cuando uno se come un producto que es ecológico y biológico, dice, qué rico está. Y eso es insustituible. El esperar probablemente 10, 20 o 30 años a encontrar los resultados beneficiosos en la salud, pero el sentido común nos tiene que llevar a promover ese ejercicio. ¿Por qué? Porque tenemos, habitualmente, esas producciones agrarias están asociadas a industrias familiares, no están ligadas a las grandes multinacionales productoras de alimentación, y eso supone recuperar algo de nuestra propia identidad. Tenemos una huerta murciana que ha sido el orgullo de España y de Europa, y la alegría de muchos murcianos. Y yo pienso que esto tiene que ser un mensaje muy claro, hay que consumirlos e incitar a la población a que los compre. Quizá en este sector piensan un poco más que es beneficioso más para el medio ambiente que para el consumidor. No sé si es así. Yo creo que es un poco, digamos, volver a una cosa a tiempos pretéritos y que tiene un poco también de moda, porque tradicionalmente, por nuestras características geográficas y medioambientales, el campo español ha sido seco, ha sido apto para cereales, para viñedos y para olivos. Entonces, esto la verdad es que son mecanismos muy resistentes, pero que han subido al campo y a los agricultores, a los que somos hijos de agricultores, durante muchísimo tiempo en una mecánica, aunque no me gusta hablar de dinero, pero la verdad es que con eso, la verdad, era una economía de subsistencia y muy buena para el consumo local, es decir, para el consumo personal, pero cuando ya hay que alimentar a grandes cantidades de población, la gente pasa de un ambiente rural a uno urbano, entonces ya se hace imprescindible los fertilizantes, los abonos y otras cosas similares, pero que reguladas por ley no tienen una cantidad de elementos que sean nocivos para la salud. Bueno, el tema de la regulación es que, por ejemplo, no está igual regulada en Europa que en Estados Unidos. Por ejemplo, hay una sustancia, un plaguicida que se utiliza en Estados Unidos, que en Europa está prohibido, que es la atracina. Entonces, eso, por ejemplo, es una sustancia que se han hecho algunos estudios en los cuales esta sustancia es lo que se llama un disruptor hormonal. Puede parecer una palabra rara, pero eso es lo que quiere decir, nosotros en nuestro organismo tenemos muchas hormonas, ¿no?
y esas hormonas pues serían como unas llaves que se juntan con el receptor, que sería la cerradura, y desencadenan una serie de acciones, ¿no? Entonces, un disruptor endocrino sería una sustancia que impide bien que las hormonas hagan su efecto, bien porque disminuyen la síntesis, bien porque se juntan ellos con el receptor y dejan que la hormona no actúe, en fin, hay una serie. Entonces, todo lo que hace que el sistema endocrino, que es vital para el funcionamiento del organismo, no actúe bien, pues eso se le llama disruptor endocrino. Entonces, esta sustancia, la atracina, que insisto, es permitida en Estados Unidos utilizarla como herbicida, pues se han hecho algunos estudios, por ejemplo, se han puesto ranas macho en un estanque donde había una concentración de atracina menor de la que está legislada que se puede utilizar en los como plaguicidas, ¿no? Y resulta que esas ranas macho se transformaron en ranas hembras. O sea, las hormonas masculinas dejaron de actuar, eso actúa como un disruptor endocrino. ¿Podemos decir que eso puede pasar en el ser humano? No podemos decirlo, porque la absorción no tenemos estudios que nos digan que eso en el ser humano es así. Ahora, porque la rana, por ejemplo, absorbe muchísimo más a través de la piel, pero indudablemente Europa, por lo que decía el doctor Molina, Europa lo ha prohibido en el año 2004, 2003, en el año 2010 en Estados Unidos se sigue utilizando. Entonces, el hecho de que haya una regulación no quiere decir que el que ha regulado tenga toda la razón del mundo. Quiere decir que los estudios todavía no han confirmado algunas cosas. Pero yo, desde luego, sin demonizar a los alimentos tradicionales, probablemente no haya alimentos ecológicos para alimentar al mundo entero. Ese sí que puede ser un problema muy importante, porque entonces la sociedad nuestra, la sociedad del primer mundo, entre comillas, pudiente, se puede consumir productos ecológicos, pero no sé yo si el mundo tiene capacidad, para alimentar a 6.000 millones de personas con alimentos ecológicos. Entonces, los alimentos tradicionales son buenos, pero desde mi punto de vista los alimentos ecológicos son un poquito mejores. Hoy día, hablar de alimentos ecológicos para alimentar a la población es una utopía. No existen los globos, ni existen las burbujas donde nos podamos aislar. Alimentos ecológicos, los lapones consumían reno. En Laponia, como imagináis, no existe ningún tipo de industria contaminante al medio ambiente. Y cuando en los años 90 se implementa en el ámbito de la Unión Europea el programa de investigación de residuos en animales y en carne, qué sorpresa que aparece cadmio en la carne de reno de Laponia. Renos que teóricamente están alimentados con líquenes en zonas paradisíacas, muchos miles de kilómetros alejados de población y demás. Y supuestamente podía ser una carne ecológica. Pero el cadmio, a través de la atmósfera, ha ido a depositarse en el Polo Norte, los líquenes los han transformado, los han pasado a orgánicos y los renos que comen líquenes se han contaminado con cadmio. Es decir, plantearnos, imaginaros, lo quiero decir porque el plantearnos hoy algo como la producción ecológica, como que es imposible, y las diferencias, porque si oímos cómo se definen los alimentos ecológicos, están atribuyéndose funciones que tienen todos los alimentos. No son más ricos, Juan, los alimentos ecológicos en vitaminas. Posiblemente en sabor. A lo mejor te llevo a comer unos tomates de los que llamaban de la huerta de Murcia, de 3 cascos, que estén cultivados con azufre, con cobre y con todo, y posiblemente tengan más sabor que un ecológico. No está asociado el ecologismo al sabor en absoluto en cuanto a los alimentos me estoy refiriendo. Pero lo que sí que es cierto es que imposible, de cualquier manera, que se nos pase ni siquiera por la cabeza el que con alimentos ecológicos podemos alimentar a la población. Es más, y termino, los alimentos de producción tradicional no han estado en la vida, en el ámbito de la Unión Europea, los producidos aquí y los que se consumen aquí, más controlados que nunca en la vida. Entonces, estamos hablando de que se están produciendo alimentos que están produciéndose por técnicas comerciales normales, pero que las garantías de higiene y de salubridad cuando llegan al consumidor son infinitas.
hay muchísimos miles de administraciones controlando que los alimentos que lleguen al consumidor se hayan producido como se hayan producido, tengan todas las garantías. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, Blas. Ahora mismo incluso se están utilizando cada vez menos plaguicidas, se está utilizando más lucha biológica y que indudablemente hay mucho más control. Probablemente, como todas las cosas, esto haya que agradecérselo en parte a la presión que ejercen los alimentos ecológicos sobre los demás. Yo creo que, por supuesto, que no hay alimentos ecológicos para alimentar a la población, y creo además otra cosa, que hablamos de alimentos ecológicos, pero y para lo que sí son mejores en principio también es para el medio ambiente. Pero claro, un alimento ecológico que se produzca aquí y se vende en Francia, ya para el medio ambiente ya no es tan bueno ese producto, porque ha habido que transportarlo y eso contamina. O sea, quiero decirte que el mundo, como tú decías, yo en eso estoy de acuerdo, es tan global ya todo, y si no que hablen de economía, que realmente no podemos decir que unos son malos y otros buenos, pero con estas pequeñas diferencias, hombre, yo los estudios, sí que hay estudios que dicen que como tienen menos agua, no es que tengan más vitaminas, es que tienen menos agua, pero claro, al tener menos agua, pues tienen un poquito más de todo lo demás. Cuando son productos ecológicos que han sido recolectados in situ, es decir, la producción de alimentos ecológicos aquí en Murcia, para consumir en Murcia, posiblemente sí sea. Yo no me he comido nunca un plátano mejor. Mi primer destino fue Canarias, Santa Cruz de Tenerife. Yo hasta que llegué allí nunca me había comido un plátano bueno, ni sabía cuál era el sabor y el aroma de verdad de un plátano. ¿Por qué? Porque el plátano, cuando se coge para traerlo aquí a 3.000 kilómetros, allí no te lo puedes comer. Y estamos hablando igual, si tú produces ecológicamente aquí para vender aquí, pero los productos ecológicos que tú haces aquí y desgraciadamente se están consumiendo, sobre todo en Centro Europa, lo que se produce aquí casi todo se está consumiendo en Alemania. El 80% de la producción ecológica de la región se vende fuera de nuestra frontera. Y eso responde al comentario que hacía el doctor Molina hoy, es decir, el mundo desarrollado en el que vivimos. Claro, nosotros producimos productos, alimentos ecológicos y se los comen en Alemania, donde tienen bastante más desarrollo probablemente que aquí. Y luego, respecto a las evidencias científicas, usted me mostraba un ejemplo, ¿no? en animales. Mire, las evidencias que tenemos en la especie humana y son en niños, y salió también en La Verdad hace unos meses, aparecía recogido, ¿no? de la preocupación que hay en el mundo académico y científico por el incremento, el aumento, ¿no? de unas malformaciones relacionadas con el aparato urosexual durante la infancia. Estoy hablando de hipospadias y otro tipo de trastornos del desarrollo relacionados con exposiciones a este tipo de alteración, de disruptores hormonales, que la mayoría entran por la dieta. Miren, yo creo que estamos hablando con personas que nos están viendo en televisión ahora, que son de nuestra comunidad, que algunas de ellas probablemente todavía estén recuperando su cesta para ir a comprar esta mañana, intentando rememorar tiempos mejores, y el mensaje que tenemos que trasladarle es que tienen una oportunidad de mejorar el sabor y la calidad de los alimentos que comen. Son alimentos que tienen miles de veces menos cantidad de sustancias químicas como plaguicidas, es decir, si los alimentos con la producción industrial normal tienen unos 0,4 miligramos por kilo, estos alcanzan miles de veces menos. Eso, Juan Antonio, perdona, pero mira, hay un estudio de Consumer sí, publicado hace un par de meses. Hicieron el siguiente estudio, lo digo porque las cosas hay que ponerlas en la realidad. Eso justo terminó, ¿cierto? Yo estoy hablando de estudios publicados en PubMed y en la base de datos médicas, no de Consumer. Pero Consumer, quiero decir, Consumer es un instituto muy serio de Eroski que publica muy bien y lo que han analizado en laboratorio independiente son 59 alimentos elaborados. Cuidado, sí, pero elaborados. Es que no hablamos de la naranja, la manzana o la pera, estamos hablando porque la mayor parte de la gente, los productos ecológicos también son elaborados. Entonces resulta que de 59 alimentos elaborados, 33 ecológicos y 26 no ecológicos, el 21% de los ecológicos tenían pesticidas y el 15% de los no ecológicos tenían pesticidas. O sea, había más alimentos ecológicos que tenían pesticidas que alimentos no ecológicos. Es que no eran ecológicos. No. Habían sido producidos ecológicamente. Lo que pasa es que existe lo que se llama eran dosis muy bajitas. Es que estamos hablando de dosis muy bajitas. Entonces, lo que pasa es que existe la contaminación. Claro. Es que el mundo es global. Es que aquí hay un bancal con productos ecológicos y debe de haber unos márgenes y unas separaciones con los no ecológicos, pero
luego, como todo eso no se cumple a veces, pues entonces los alimentos ecológicos se pueden contaminar con tal, o el producto, o en las máquinas donde se elaboran, o los almacenes o tal, hay otros productos, y todo eso hace... Nos van a permitir que vamos a hacer un pequeño corte publicitario. Les dejamos ahora con un reportaje sobre los alimentos funcionales y volvemos enseguida. Hasta ahora. La alimentación nos aporta los nutrientes necesarios para satisfacer todas nuestras necesidades diarias. Cada vez hay más pruebas que apoyan la hipótesis de que algunos alimentos tienen efectos beneficiosos gracias al aporte de los nutrientes básicos. Los podríamos definir como alimentos funcionales. Se trata de aquellos que forman parte de una dieta normal y que contienen componentes biológicamente activos que ofrecen beneficios para la salud y pueden reducir el riesgo de sufrir enfermedades. Pero alrededor de esta misma denominación hay alimentos nutracéuticos, hay farmaalimentos, hay alimentos de diseño, hay alimentos ecológicos, hay alimentos transgénicos. O sea que como ven ustedes, nos encontramos ante lo que yo diría que es una moda o es una explosión de diferentes tipos de formas de presentar los alimentos. Pero los alimentos que más preocupan a los nutricionistas son los alimentos enriquecidos. Estos pueden contar con algún nutriente añadido que supuestamente tiene efectos saludables sobre el organismo, como los minerales, vitaminas, antioxidantes, ácidos grasos o fibra. En algunas ocasiones se habla de vitaminas que no existen. En el mundo, en el momento actual, y no creo que exista ninguna más en el futuro, solo hay 13 vitaminas. Y hay veces en que oye uno hablar de la vitamina B19, B17, B15 y se le atribuyen, por supuesto, efectos maravillosos, curativos, para cosas muy graves casi siempre, curar el cáncer o curar otro tipo de trastorno especialmente llamativo. El problema reside en que si consumimos demasiados alimentos enriquecidos, podríamos estar cometiendo un grave error. Por ello, lo principal es controlar las dosis que tomamos. Si las dosis que uno debe tomar de una vitamina o de un mineral son 200 miligramos o 50 miligramos o 20 microgramos, que son cantidades muy pequeñas, y uno toma distintos alimentos enriquecidos, podría estar uno ingiriendo cantidades importantes de esos micronutrientes, oligoelementos de estas vitaminas y minerales, y podría conseguir alcanzar dosis que ya no son solo saludables, sino que son dañinas y que podrían ser patológicas, es decir, producir trastornos en una persona. Algunos de los alimentos funcionales aportan fibra o vitaminas que de otra forma no podríamos digerir. Algunos ejemplos de este tipo de alimentos son los huevos enriquecidos con ácidos grasos esenciales omega 3, leche y yogures fermentados con cultivos probióticos, cereales con ácido fólico que ayudan a reducir el número de niños que nacen con espina bífida o la margarina. Bueno, pues esta alimentación se puede conseguir a base de estos alimentos funcionales que aportan una serie de determinados tipos de fibras o alimentos que no podemos digerir nosotros, y cuando llegan al intestino, las bacterias que allí hay, los microorganismos, la microbiota que allí se desarrolla, es capaz de alimentarse, desarrollarse y seleccionarse. Entonces se desarrolla eso que llamamos una flora bífida, beneficiosa, etc. Y estos microorganismos sintetizan una serie de elementos que son muy importantes para nuestra vida y para proteger nuestra salud. Los alimentos funcionales tienen importantes propiedades desde el punto de vista biológico, de salud y del desarrollo, entre otros. Pero eso sí, no hay que poner todo el énfasis en ellos, porque en ciertas ocasiones no pueden resolver ningún problema o enfermedad si no están incluidos en una alimentación equilibrada. Son simplemente elementos para ayudarnos a mantener nuestra salud y en algún momento a recuperarla.
Hola de nuevo, hoy estamos haciendo el programa Taller de Salud en La Risaca con motivo de la 7ª semana de hábitos saludables y les estamos hablando en concreto de los alimentos ecológicos. De eso trata especialmente esta 7ª semana de hábitos saludables aquí en la ciudad sanitaria. Estábamos antes de este corte publicitario, pues nuestros invitados estaban debatiendo, llevamos así todo el programa, las bondades o supuestas bondades que pueden tener estos alimentos ecológicos con respecto a los alimentos naturales, a los alimentos normales y controlados. Estaba en la palabra el doctor Ortega, si quiere añadir algo más al respecto. Yo de los alimentos ecológicos me gustaría pegar lanzar un pequeño spin, ¿no?, de comentario, es decir, alimentos ecológicos en la vida del individuo, y hablábamos de efectos en la salud. Mirar, hay una etapa de la vida del individuo, que es en el primer y segundo año de vida, que hay un alimento ecológico todavía, que tiene demostrados efectos beneficiosos en la salud de la especie humana, que tendríamos que necesitar un libro aquí para llenarlo, que es la leche de la madre, y probablemente sea todavía el único vínculo que tengamos establecido con el resto de mamíferos, ¿no?, de especies ecológicas del planeta, y creo que es una oportunidad extraordinaria para promocionar un alimento muy saludable en el primer año de vida que determina la salud, más que bien demostrada, a lo largo de toda la vida del individuo, y es que se amamanten las madres murcianas a sus críos todo el tiempo que quieran y puedan. Es más, y ese es un alimento ecológico de primera calidad que tiene demostradas bondades en la salud, necesitaríamos un decálogo aquí de 3 páginas para llenarlo. Aunque haya estudios sobre los posibles contaminantes que los tiene la leche materna, reconoce la leche de la madre que es el alimento mucho mejor el que la tomen que el que no la tomen. La leche de la madre es el alimento más sano, más limpio y menos contaminado del planeta. Y ese es el alimento ecológico para la especie humana. Siempre y cuando la madre esté sana y se cuide, claro. A todos los efectos es un alimento que está igual de contaminado que un alimento que está en el mercado, la leche materna. No, la leche de la madre en general, en términos de salud ambiental, para los que conocemos este término, es el alimento más sano, además este es el mensaje claro, más sano, limpio y menos contaminado para la especie humana en el planeta Tierra. Y sobre todo es el alimento fundamental en los primeros años de vida, en el primer año de vida fundamentalmente, y se puede prolongar durante algunos años más. Bien, ya veo, tienen opiniones. En eso hay evidencias de sobra. Vamos a ver, en eso sí que estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo